Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, como siempre hacemos en cada una de nuestras oraciones, en cada una de nuestras plegarias, cada vez que acudimos a ti, Señor. Lo primero que estamos obligados a hacer es darte gracias por la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Estamos obligados, Señor, a darte gracias por la misericordia que tú tuviste de nuestras almas, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos perdidos y vagando en un mundo perdido. Andábamos de espaldas a ti, Señor, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, Señor, tuviste misericordia de nosotros y nos rescataste. Pasaste nuestro espíritu de muerte a vida, y aquellos que eran merecedores de cada una de las llamas del lago de fuego que arde por los siglos de los siglos, nos hiciste participantes de cada una de tus glorias, Señor. Los que no merecían nada sino la ira, hemos recibido esa bendición eterna. Por eso, Señor, no hay palabras. No hay palabras para describir la gratitud que debemos tener hacia ti, Señor. Y la primera manera de mostrar nuestra gratitud es venir aquí a este lugar donde tú vas a hablar, Señor. Porque no habla el hombre, no son palabras de hombre, aunque a veces puedan parecerlo. Pero queremos predicar palabra de Dios, el mensaje de Dios para este mundo perdido. Sabemos, Señor, que todavía nos falta mucho. Somos tan pequeños, somos tan débiles. Todavía hay veces que el pecado se enseñorea de nuestras vidas. Todavía hay ocasiones, Señor, que nuestra manera de andar se parece más a la antigua que a la nueva, del nuevo hombre. Pero te pedimos, Padre, que sigas teniendo misericordia con nosotros y tengas paciencia. Sabemos que tú perfeccionarás nuestra vida y nos llevarás en la santificación que has prometido para nosotros. Pero ayúdanos, Padre Santo, a crecer más en conocimiento de tu palabra y ayúdanos, Señor, a quitar aquellas cosas que estorban nuestra vida cristiana. Danos paz en el corazón, Señor, y ayuda a que esta iglesia pueda predicar el Evangelio perfectamente. Que no nos volvamos tibios, que no nos volvamos vanos, que no nos volvamos vagos, Señor, sino que estemos trabajando en toda buena obra, sobre todo que estemos trabajando en tu mies, porque allí es donde hacen falta los obreros. Padre Santo, te pedimos por los hermanos que no pueden venir hoy a este lugar y por las almas que hemos invitado y que hemos orado por ellas. Señor, tu palabra se cumple y en los últimos tiempos está escrito que el amor de muchos se enfriará y las personas no querrán saber nada de ti. En los postreros tiempos se amontonarán personas queriendo oír cosas bonitas para sus oídos. No quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren escuchar acerca del juicio venidero. No quieren escuchar acerca del pecado del hombre y las consecuencias terribles que tiene para nuestras almas. Ellos prefieren escuchar palabras de mentira, como el pueblo de Israel. Paz, paz. Pero no hay paz, Señor, no hay paz. No hay paz para el impío, no hay paz para el inmundo. Ayúdanos, Señor, a comprender que el juicio está cerca. Pronto vendrás, Señor, a juzgar a este mundo por sus obras. Ayúdanos a predicar el Evangelio, Padre Santo. En nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, Señor, abre nuestros labios. Ayúdanos a predicar, a salvar almas. Te pedimos, Señor, que obres preciosamente en este lugar. Un día más, muestra tu gloria, Señor, en criaturas imperfectas, en criaturas pequeñas. Y manifiesta tu amor y tu perdón en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a buscar en la Biblia, por favor. Acompáñame con sus Biblias. Ezequiel.
Libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Vamos a leer juntos. ¿Lo tenéis? ¿Sí? He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20. Leamos juntos también. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Durante esta semana, donde queremos predicar el Evangelio, donde queremos enseñar la Biblia, una parte fundamental de este seminario consiste en entender las consecuencias del pecado, en entender el problema más importante que el hombre tiene, y no es falta de dinero, o falta de tiempo, o falta de salud, etcétera, etcétera, sino que el problema más importante que tenemos nosotros es que convivimos con una cosa llamada pecado, y esa cosa llamada pecado tiene terribles consecuencias. Dios en su palabra dice que el alma que peca muere. El alma que pecare, esa morirá. Y es como terminábamos ayer hablando de un lugar llamado Huerto de Edén, donde Jehová Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Y el hombre estaba destinado, juntamente con Eva, su ayuda idónea. Como dice en Génesis capítulo 2, su misión era labrar el huerto, guardarlo, cuidarlo, expandir el huerto del Señor en la tierra. Pero había una condición. Había una condición. Hay todo árbol tú podrás comer. No tienes que esforzarte en buscar un árbol frutal. Todos puedes comer. Todos eran árboles frutales, deliciosos. Me imagino, mango, kiwi, aguacate, guanábana. ¿Se acuerdan el sabor? ¿Sí? Cerezas. No había que esperar temporada para comer fresas. Pero en medio del huerto había dos árboles. Un árbol era el de la vida. Y el otro árbol era el de la ciencia, del conocimiento de lo bueno y de lo malo, del bien y del mal. Dios dice, puedes comer de todos los árboles menos de este, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre comió, el hombre murió. Aquel día no murió, pero murió 900 años después. Pero aquel día sí murió una parte muy preciosa del hombre, lo que lo hacía un ser viviente. Cuando Dios sopló aliento de vida, hálito de vida, sopló su espíritu. Esto que dice aquí en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál era la imagen con la que Dios creó al hombre? ¿Cuál era su imagen? La imagen de Dios es el Espíritu de Dios. Ayer aprendimos que Dios es Espíritu, ¿no? San Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es Espíritu. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? Espíritu. El hálito que sopló Dios al hombre era el espíritu de vida. Lo que hacía a un hombre verdaderamente vivo, un ser viviente verdaderamente. En el momento que él comió del fruto, desobedeciendo la palabra de Dios, cometiendo pecado porque obedeció la palabra de la serpiente y desobedeció la palabra de Dios. Es decir, creyeron en la serpiente, no creyeron en Dios.
Y no creer en Dios es pecado. Entró el pecado. Y juntamente con el pecado entró la muerte espiritual y la desgracia para todos los hombres. ¿A quién? Génesis 1:27 que hemos leído, Dios creó a imagen de Dios al hombre, ¿no? Pero luego en Génesis capítulo 5, versículo 3 dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la semejanza de ese ser llamado Set? Ese hombre nació a imagen de Adán. La imagen de Adán ahí era una imagen de un hombre muerto espiritualmente, un hombre vivo en la carne, pero muerto espiritualmente. Y Set y las generaciones siguientes, todos nacerían con un defecto, terminábamos ayer diciendo que es la muerte espiritual. Por eso, como dice la palabra, Pablo le dijo a los Corintios, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque para eso son locura. De hecho, las personas vienen a este lugar, escuchan el seminario bíblico y hay gente que se va y se van igual que vinieron, no entendieron nada. Porque no depende, hermanos, no depende de nosotros, sino depende de en qué condiciones se encuentra nuestro corazón y de la misericordia de Dios. Porque lo que Dios hace en nosotros es una obra sobrenatural, no es una obra natural. No se trata de conocimiento humano, se trata de conocimiento divino. ¿Cuál fue el problema en el huerto del Edén? ¿Se acuerdan? Les voy a hacer un resumen. Vamos a Génesis. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias a Génesis, capítulo 2. En Génesis capítulo 2, todos los animales eran macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra. Génesis capítulo 1 nos enseña que Dios creó todos los animales, uno por uno, según su género, según su especie. No hubo una evolución, sino una creación. Toda la creación de animales, toda la gama inmensa que hay de animales y de razas, de géneros, ¿no? Felinos, caninos, equinos, caprinos, vacunos, nos hace ver la maravillosa imaginación de nuestro Dios. Qué Dios más imaginativo y precioso, que crea unas criaturas espectaculares y perfectas. Pero Adán no tenía esa ayuda idónea para procrear. Y todo lo que había sido bueno, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Versículo 18 del capítulo 2. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, ayuda adecuada, lo que él necesita. ¿Para qué? Para procrear. Y para que no esté solo, él necesita una Eva. Una Isha. Eso es lo que significa mujer, Eva, ¿no? Isha. Igual que Adán, ¿saben lo que significa Adán? ¿Qué significa Adán? Adam. Hombre. En hebreo, Adam, terminado en M, significa hombre, que viene de la raíz Adama. Adama significa tierra. Adam, hombre, porque de la tierra fuimos tomados. Y Dios abre la costilla de Adán. 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. No es con todo el cuerpo lleno de pelo, no es una monachita, no es una oveja, es como yo, es igualita a mí. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, una criatura preciosa. En ese momento Adán se enamoró de Eva. Nada más verla. La llamaré varona, porque del varón fue tomada. Incluso él le puso nombre. Qué curioso, ¿no? Que a todos todavía tenemos eso en nuestra carga genética, ¿no? Saben que muchas cosas se heredan, no solo el color de ojos, ni el color de pelo, ni el color de piel. También se heredan costumbres. Nosotros nos encanta poner nombres a las cosas. Por ejemplo, mi bicicleta tenía nombre. Hay gente que le pone nombre a sus campos, ¿no? A sus terrenos. Hay gente que le pone nombre todos le ponemos nombre a nuestros animales de compañía. Eso viene de Adán. El deseo de poner nombre a todo. Y ella iba a ser varona, porque del hombre fue tomada.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estarán en un mismo lugar, en un mismo pensamiento, en una misma opción, un mismo corazón. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Me imagino a Adán y a Eva como dos niños de 2 años, un niño y una niña de 2, 3 años, que no se avergüenzan de estar desnudos. ¿Ustedes observan a los niños pequeños cuando están desnudos? No hay vergüenza. Hay inocencia, la cual no hay en nosotros. Pero hubo un problema. La serpiente llegó y tentó a la mujer, haciéndola caer, engañándola. Serás como Dios. Capítulo 3. Pero la serpiente es astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer, tonta ella por entrar en la conversación, respondió a la serpiente: del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La mujer ya estaba cambiando el argumento. Adán dijo, no podemos comer, pero ella dijo, no podemos comer ni lo podemos tocar, ni lo podemos mirar. Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay una mentira y una verdad. Una mentira, no moriréis. Una verdad, serán abiertos vuestros ojos. Dice unos versículos siguientes que fueron abiertos los ojos de ellos, de tal manera que se veían desnudos. Empezaron a ver con otros ojos, con ojos pecaminosos, porque sus ojos ya fueron a sus partes íntimas, se vieron desnudos. Y no se miraban las manos desnudas, se miraban el torso desnudo. ¿Qué llamó a la mujer a tomar del fruto? La palabra seréis como Dios. Seréis como Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El deseo de la mujer era ser como Dios. El anhelo de Satanás, ¿cuál era? Ser como Dios. Ser como Dios. Cuando nos relata la Biblia cómo cayó ese querubín, ese lucero, Satanás, cómo cayó del cielo un ángel precioso creado para dar gloria a Dios. Oh, lucero de la mañana, cómo caíste, ¿no? ¿Por qué? Porque él dijo, subiré al cielo, al trono de Dios y me sentaré y seré como Dios. Ese era el anhelo. Recibir honra, gloria de Dios. No quería ser más que Dios porque el diablo sabía que no podía ser más que Dios, pero sí ser igual que Dios. Y Eva quería ser como Dios. Y ahora os pregunto, mis hermanos, ¿Adán y Eva eran como Dios? Ya eran como Dios. Porque hay unos atributos, y esto tenemos que aprenderlo los creyentes, los cristianos. Tenemos que aprender los atributos de Dios. Tenemos que aprender que hay unos atributos comunicables y unos atributos incomunicables. Atributos comunicables, amor. Porque nosotros podemos tener amor de Dios, ¿no? Cuando Dios obra en nosotros, el amor de Dios se refleja en nuestros corazones. Pasamos de muerte a vida, entonces nuestro corazón vivo puede tener amor hacia los demás, incluso hacia los enemigos. El amor es un atributo de Dios comunicable. Dios es amor y Dios nos comunica amor. La paz es un atributo comunicable. La paciencia es un atributo comunicable. La humildad es un atributo comunicable. La santidad es un atributo comunicable. Todos esos atributos de Dios son comunicables a los hombres, pero hay atributos incomunicables. La omnisciencia, el hombre no lo puede conocer todo, nos explotaría el cerebro. Es un atributo incomunicable. El hombre no es omnipotente, el hombre no lo puede todo. La omnipresencia, los hombres no pueden estar en todos los lugares. Esos son atributos incomunicables. Pero Adán y Eva ya eran como Dios en muchos aspectos, en el amor, en la santidad, en la humildad, en la inocencia, en tantas cosas. No hacía falta ser como Dios, ya éramos. El hombre ya era como Dios. Más parecido a Dios no podía ser. No podía ser. Y fue esta la gran verdad con la que empezamos hoy la palabra.
Cuando mandó Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ese mismo día, no 900 años después, ese mismo día ciertamente morirás. Dios te está diciendo, ese día, no te engaño, ese día tu muerte será segura y morirá la parte que te hace un ser especial, la parte que te hace un ser diferente al resto de criaturas. Y desde entonces todos los hombres nacemos muertos espiritualmente. Aquí, como ayer aprendíamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, ¿verdad? Todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Ser, ¿qué parte de ser? Cuerpo, o sea, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, que es el encargado de las necesidades fisiológicas, de las necesidades sexuales, de los instintos primarios, comida, sueño, etcétera. Y el alma, que se encarga de la voluntad, de la mente, de las emociones, tu personalidad, donde se asientan los sentimientos, eso es el alma. Lo que tú eres en realidad es el alma. Porque esto es una carcasa, es como la cáscara del huevo, la cáscara de la naranja. Lo que hay dentro es lo verdadero, lo bueno. Nosotros verdaderamente. Como dijo Job, ¿no? Y cuando mi piel sea deshecha, con mis ojos veré a Dios, en mi carne veré a Dios. En tu verdadero yo verás a Dios. Cuando ya no haya un recipiente de barro entre tú y Él. Pero el Espíritu sufrió muerte. Sufrió muerte. Pero como en toda muerte queda algo. Siempre que hay muerte queda algo, queda una huella, queda un resto, queda algo. Y lo que quedó en los corazones de los hombres, en el fondo del alma de los hombres, es un deseo de religiosidad, un deseo de eternidad, una conciencia que te dice de esto está bien y esto está mal, porque si nosotros cogemos a un niño aquí delante y le pegamos una paliza a un niño de 1 año indefenso, ¿estará bien o estará mal? ¿Y quién nos dice a vosotros que eso está mal? ¿Quién nos dice que ese niño cuando tenga 20 años sea un psicópata, asesino, violador? Hay que pegarle. No, está mal, ¿no? Nuestra conciencia. ¿Y quién lo puso ahí? Dios lo puso ahí. Por eso sabemos lo que está bien y lo que está mal. Aunque el problema es que estamos tan botados. Estamos oxidados, estamos acostumbrados a hacer lo malo que ya ni siquiera nos ponemos colorados. Porque el espíritu que hay en nosotros está muerto. Y nosotros no podemos darle vida por nosotros mismos, igual que un muerto no puede darse vida por sí mismo. Y un muerto no puede hacer nada más que podrirse más. Y es lo que hacemos nosotros, cada vez pecar más. Por eso, cuanto más crecemos, más pecamos. Es más, nos especializamos más en el pecado, de tal manera que lo hacemos ya como expertos, profesionales en pecar. Lo hacemos de manera que se note menos, que nos vean menos y que mi conciencia me juzgue menos. ¿Sí o no? Sí. Amén. Amén. Pues esa es la conclusión a la que llega la palabra de Dios. Miren, en Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre la muerte entró al mundo. Y la muerte entró por culpa del pecado. Entró el pecado, entró la muerte. Un hombre. Y por un hombre todos somos pecadores. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está? ¿En qué condición está un hombre natural? Muerto espiritualmente, muerto para Dios. O como dice aquí en Santiago capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, o es muerta en sí misma. Un cuerpo sin espíritu, un cuerpo con el espíritu muerto, un cuerpo natural, para Dios está muerto. Lucas 9:60, Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Maestro, te quiero seguir, pero deja primero que entierre a mi padre. Y hemos dicho algunas veces, no es que el padre ya hubiese muerto, porque si no ese hombre no estaría allí, estaría velando el cuerpo de su padre, pero sí su padre estaría gravemente enfermo a pocos días de morir, estaría agonizando. Deja, Señor, que mi padre muera o que yo lo entierre.
Y Cristo le dice, pero tú deja a los muertos, que entierren a sus muertos. Está hablando de las personas que están muertas en sus delitos y pecados, que entierren a sus muertos, que la única diferencia es que no respiran. Pero para Dios están igualmente muertos, los unos como los otros. Como tú y yo estábamos muertos sin Cristo, aunque hiciésemos buenas obras. Y todo eso ocurrió en un lugar ahí, porque en Génesis dice que, capítulo 2, nos dice un lugar, nos sitúa en un lugar en el planeta, porque esto fue un lugar real, el Edén. ¿Y dónde fue? En Mesopotamia, que aparecen 4 ríos. Estoy hablando de Génesis 2, versículo 10 al 14. El uno se llamaba Gión, el otro Pisón, el otro Hiddekel y el otro Éufrates. Y es en esta zona llamada Mesopotamia donde estaba el huerto del Edén. Una tierra así, ahí. Nosotros vamos ahora, no hay huerto, ¿no? Esto ya lo saben, por eso lo voy a pasar rápido. Ahí lo único que encontramos es el petróleo que se crea cuando mucha materia orgánica es enterrada en la tierra y debido a la presión de toda la tierra encima de esa materia orgánica y debido al calor de la corteza terrestre, una temperatura entre los 35 y los 800 grados. Se cocina literalmente esos restos biológicos. Y cuando tú cocinas eso durante cientos de años, ¿qué ocurre? Surge lo que se conoce como brea o petróleo o el oro negro. Porque todo eso es de la materia orgánica que había en el huerto de Edén. Todos los árboles escogidos del Edén no eran árboles como los que vemos nosotros a diario, sino que eran árboles como las secuoyas, que pueden llegar a medir 100 metros de altura o más. Claro. No era un huerto como tú puedes tener en tu campo donde tú quieras, un huertecillo con 4 tomates y 4 patatas. Era un vergel, era un lugar precioso que ni siquiera podemos imaginar. Pero todos esos árboles, como dice Ezequiel, capítulo 31, versículo 18, ¿dónde están? En lo profundo de la tierra. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén. ¿Dónde? En lo profundo de la tierra. Entonces no podemos buscar el huerto del Edén porque Dios lo destruyó con el diluvio. Y lo único que quedan de restos es el petróleo con el que se forran Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Qatar y todos esos países árabes que ven que van con sus Rolls Royce, con sus Mercedes, con sus BMWs, gracias al petróleo. Entonces, tenemos que entender que Dios nos está dando una enseñanza, ya desde el Génesis, ya desde el origen. El pecado tiene consecuencias, El pecado tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. El hombre pecó, el hombre murió espiritualmente. Al morir espiritualmente, ¿qué ocurre? Que estamos sin filtro. ¿Entienden, hermanos? No tenemos filtro, porque hemos perdido la santidad que Dios nos comunicó al insuflar espíritu de vida. Hemos perdido el amor a Dios, el respeto a Dios, la obediencia a Dios, el sacrificio a Dios, el temor de Dios. Todo eso se perdió al morir el espíritu, porque es ahí, en el espíritu de Dios. Porque ¿cuáles son los dones del espíritu? Hermanos, ¿saben los dones del espíritu? ¿No, hermanos de la iglesia de Tarancón? Los dones del espíritu, los frutos del espíritu, ¿cuáles son? Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El hombre era así antes. Cuando murió espiritualmente, nada de eso hay en el hombre. Puede haber amor, claro, tú puedes amar a tus hijos, natural que ames a tus hijos. Es un amor natural. Pero ¿y el amor a los demás? El sacrificio a los demás. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la templanza? ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde están todas esas cosas, hermano? No existen. No existen en el hombre natural, muerto espiritualmente. Por eso Génesis 5, la consecuencia siguiente al pecado de Adán y Eva en Edén fue esto. ¿Cuál? Vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Claro.
el hombre sufrió un apagón espiritual y todo lo que hacía eran tinieblas, pecado, 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 pecado. Por eso dice aquí que la maldad era mucha sobre la tierra y el corazón del hombre solamente lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Estamos hablando del tiempo, la época del diluvio de Noé. Como los hombres se multiplicaron en la tierra, los hombres muertos espiritualmente, sin filtro, para obedecer la palabra de Dios, las consecuencias fueron terribles. ¿Qué pasó en el diluvio de Noé? Todos murieron ahogados. Dios dijo, he aquí voy a quitar de la tierra a todo ser viviente. Haré caer un diluvio sobre la tierra. Pero Dios apartó a un hombre, Noé, un hombre justo, a él y a su familia, para que de él se volviese a empezar. Dios dijo que raería de toda la tierra el pecado, por cuanto la maldad del hombre era mucha. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. La consecuencia del pecado era muerte. Durante 100 años, hermanos, ¿qué piensan que estaba haciendo Noé? Construir, 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 construir. Y llegaba allí uno, oye Noé, ¿qué estás haciendo? ¿A ti qué te importa? Déjame tranquilo. Que ya verás. Y construía. ¿Se imaginas así a Noé? Callado como un mudo. Noé, pero estás loco, ¿qué haces un barco aquí? Si el mar está a 500 kilómetros, Noé. ¿Cómo vas a llevar este pedazo de buque? Y Noé callado. ¿Se imaginan así a Noé? No. Dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice que si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice que era un pregonero de justicia. No sé si en su pueblo había pregonero. ¿Había pregonero? ¿Sabe lo que es un pregonero? ¿Qué es un pregonero? El pregonero, aquí en España, no hace muchos años, en Tarancón había pregonero. Salía a la plaza del ayuntamiento y decía, de parte del señor alcalde se hace saber que el próximo viernes viene de visita el ministro. Y hablaban así, gritando, y pasaba por todas las calles. Eso era el pregonero, porque no había periódico, no había televisión, radio. El pregonero decía las noticias por todos los lugares. Y Noé era pregonero de la justicia de Dios. Oye, Dios va a traer justicia a este mundo a consecuencia del pecado. Sois unos pecadores. Dense cuenta de que están cometiendo delito y están desobedeciendo la palabra de Dios, porque Dios va a traer justicia. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a traer agua, inundará el mundo y toda la gente morirá. ¿Pero le hicieron caso? ¿Hicieron caso a Noé? No. La puerta del arca, es un detalle muy importante, estaba siempre abierta. Solo dice que el día en que empezó a llover, el día en que empezó el diluvio, Dios cerró la puerta del arca. ¡Pum! La puerta estaba abierta. Tuvo que ser impresionante. No ver a un señor construir un barco gigantesco a 500 kilómetros de la costa. Tenía que ser impresionante. Estar por allí y ver de buenas a primeras a un jirafo y una jirafa. Un elefante y una elefanta. Un caballo y una yegua. Un tigre y una tigresa, un león y una leona. Ellos solitos entraron en el arca. Noé no tuvo que ir a buscar una pareja de cada animal. A ver dónde encuentro yo ahora un koala. Ellos solitos vinieron. Ellos solitos entraron en el arca. El hombre más necio, como dice Salmos, ¿no? El hombre que no está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perece. Los animales entraron solitos en el arca y el hombre que tenía la oportunidad de entrar en el arca para salvar su vida, no quisieron entrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que empezó el diluvio, se cerraron las puertas. Ahí me imagino a todos golpeando como locos. Abre la puerta, Noé, abre la puerta, Noé. Y Noé no podía hacer nada porque la puerta estaba cerrada. ¿Y saben a quién simboliza el arca de Noé? Simboliza a Cristo. Simboliza a Cristo, donde Él es la puerta. Dice, yo soy la puerta. ¿Qué puerta? La puerta de la salvación. Igual que la puerta del arca estaba abierta, Cristo está abierto ahora, de par en par, esperando solo a que creas en Él, a que creas en su visión, en su sacrificio vivo y verdadero. Llegará un día en que Dios cierre la puerta
de ese arca de salvación. Llegará un día en que ya no habrá tiempo, ya no habrá ocasión, ya no habrá oportunidad. Por tanto, entre tanto que se dice hoy, ¿qué hay que hacer? Escucha la palabra, pídele a Dios que te salve, que te dé entendimiento, que pase de tu corazón de muerte a vida, para que puedas ser rescatado antes de que sea tarde. Porque después, cuando digas, Señor, Señor, ábreme la puerta, ábreme la puerta. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? A la medianoche llega el novio, las que estaban preparadas entraron a las bodas, entraron al cielo. Porque en el cielo se celebrarán las bodas del Cordero. Y las otras 5, las que no tenían aceite, las que no tenían el Espíritu Santo, las que no habían preparado su alma, llamarán a la puerta y se asomarán. ¿Quién soy? Hemos ido a comprar aceite. No os conozco. ¡Pum! Portazo en las narices. ¿Les han dado alguna vez un portazo en las narices? Sienta muy mal. Pero lo peor es que te den un portazo y que te echen al fuego eterno que nunca se apaga. Por eso es que hay que escuchar la palabra de Dios. Dios tiene algo que decirnos. Cristo lo repitió muchas ocasiones. Mateo 24, 37 al 39, más como en los días de Noé, en la época de Noé, en el tiempo de Noé, cuando él preparaba el arca y el mundo estaba lleno de pecado, dice que así será la venida del Hijo del Hombre, en su segunda venida. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice que así también será la venida del Hijo del Hombre. La gente verá señales. La gente verá pruebas de la venida de Cristo. Verá que el mundo va de mal en peor. Pero no entienden. Siguen, ¿qué hacen? Siguen comiendo, siguen bebiendo, siguen casándose y se siguen dando casamiento. Siguen sus planes como si no pasase nada. Hermanos, no es malo hacer planes. No es malo proveer, no es malo pensar en el futuro. Pero es malo si no tenemos en cuenta a Dios. Y es malo si ponemos todas nuestras fuerzas en ello. En los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Y justamente estamos en esos días. Estamos en esos días, en los días de Noé. ¿Por qué? Porque el hombre se había multiplicado enormemente. Ahora el hombre se ha multiplicado enormemente. Hace un siglo éramos prácticamente 1.000 millones. Ahora somos casi 8.000 millones. A pesar de la pandemia, ¿no? Igual que en los días de Noé, el pecado del hombre se había extendido sobremanera. Ahora el pecado del hombre se ha extendido sobremanera. Ahora es como en los tiempos también, dice, como en los tiempos de Lot. Lucas 17, versículo 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, en la época de Lot se está refiriendo a Sodoma y Gomorra, que también aparece en Génesis. Sodoma y Gomorra, 2 ciudades pecaminosas en extremo, de tal manera que la gente allí no solo cometían pecado de hurto, de fornicación, de asesinato, sino que allí el mayor de los problemas eran los sexuales antinaturales. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, zoofilia, hombres con animales. Porque eso ya la Biblia lo prohíbe. Dios en su palabra dice, no te ayuntarás con animal igual que con mujer. Porque el hombre es pervertido más que ninguna cosa en esta tierra. Y ahora el hombre está más pervertido aún. Esta semana yo vi una noticia terrible, una mujer que se hizo hombre y ahora ha quedado embarazada y dicen que es el primer hombre que se queda embarazado. ¡Es trampa! Era mujer. Le cambiaron algo, pero seguía siendo mujer. No, ahora es un hombre que ha dado a luz. Hemos cambiado el derecho. Por si fuera poco, no sé si lo vieron. Yo lo leí en las noticias en el periódico. No lo llamó, he tenido un hijo, sino que hije. He tenido un hije. ¿Qué? Perdóneme la expresión, tú eres tonto. ¿Un hije? Terrible, ¿no?
pasa nada, todo está bien. Ese es el pecado peor del hombre, corromperse hasta el extremo. Y eso es lo que ocurría aquí. En los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Aquí dice que ellos seguían en su vida, en su rutina. Pero todos recordamos cómo era Sodoma y Gomorra, ¿no? Llena de pecado, llena de violencia y llena de corrupción sexual. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día que el Hijo del Hombre venga y se manifieste. Serán terribles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprendemos de toda la Biblia que cuando hay pecado hay un juicio. Hay pecado, en el huerto del Edén viene un juicio al hombre. Muere espiritualmente y hay un castigo. Trabajar con el sudor de la frente, comer el pan, la tierra te criará cardos, las mujeres parirán con dolor, su voluntad estará sobre su marido. En el diluvio hay un pecado y hay una condenación, la muerte de todos los seres vivos. En Sodoma y Gomorra hay pecado en extremo y hay un juicio, fuego del cielo. Incluso en la torre de Babel hubo un pecado de soberbia, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo, y allí también hubo un juicio. Dios les cambió los idiomas, las lenguas y los dispersó a todos. Y la Biblia nos enseña continuamente, pecado, juicio, pecado, juicio, porque Dios no puede tomar por inocente al culpable. Y las personas siguen sin entender, como hemos leído anteriormente. No entendieron hasta que ya es tarde. Normalmente no entendemos las cosas hasta que no es tarde. Me explico. Cuando tu padre te dice, mira, no andes con ese joven, no andes con ese muchacho, no andes con esa muchacha, o mira, no hagas esto, no hagas aquello. Normalmente no hacemos caso. Pero nos acordamos de nuestros padres cuando hemos hecho eso que nuestros padres nos decían que no hiciésemos y ha salido mal. Porque era obvio que iba a salir mal. Porque tus padres no estaban tan ciegos como tú. Pero es demasiado tarde, ¿no? Cuando ya te ves embarrilado, cuando ya te ves que la has liado, ¿no? Desgraciadamente el hombre tiene esa tendencia a darse cuenta de que hace mal las cosas demasiado tarde. Pero nosotros, los que venimos a escuchar la palabra de Dios, no seamos semejantes a ellos. Pongamos en práctica lo que Dios nos pide. Y lo primero es un corazón preparado para escuchar su palabra. Que no escuchemos la palabra de Dios medio dormidos, así como mustios. Porque Dios no va a ver nuestros corazones y Dios no va a obrar en nosotros, ni de broma. ¿Dios nos va a tomar en serio, bostezando en su presencia? ¿Dios nos va a tomar en serio, no tomando en consideración lo que Él nos está diciendo? Tenemos que aprender tanto. Porque incluso el pueblo de Israel no aprendió. Miren, en San Juan capítulo 4, versículo 22. Jesús está hablando con una mujer samaritana. Llegan a un pozo, el maestro los envía a por algo de comer. A por unos bocatas, chicos. Ir a por unos bocadillos. Y él se queda en el pozo, está cansado. Llega una mujer a las 12 del mediodía, una mujer que había tenido muchos maridos y como le daba vergüenza, pues no va a la hora que las mujeres suelen ir al pozo a por agua, que es temprano, sino que va al mediodía cuando no hay nadie porque le da vergüenza. Y allí se encuentra a un hombre y le dice, dame de beber. Tú tienes pinta de ser judío, ¿por qué tú me dices que te dé de beber cuando judíos y samaritanos no nos llevamos bien? Porque los judíos sois judíos, 100%, y los samaritanos somos mestizos. Somos mitad judío y mitad gentiles, por eso judíos y samaritanos no se llevaban, porque los judíos veían a los samaritanos como unos inmorales, unos impresentables, unos traidores a la patria, porque la palabra de Dios, el judío decía, no te mezcles con los pueblos de alrededor. Y los samaritanos eran gente mezclada, mestiza. Cristo le dice, bueno, pues si tú me dieses agua, si yo te diese el agua que yo tengo, de ti saldrían ríos de agua viva, ¿no? Saltaría el agua viva. Pero una de las frases más importantes que Jesús dijo a esta mujer samaritana es esto. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La mujer le está diciendo, bueno, es que vosotros sois muy, muy chulitos, porque decís, hay que adorar allí en Jerusalén, claro, donde está el templo. Pero nosotros adoramos mejor aquí.
para no tener nada que ver con vosotros, ¿no? Y Cristo dice, pero viene la hora donde no se ore ni allí, ni allí, ni allú, ni allá, sino que el que adore, el que ore, tiene que adorar en espíritu y en verdad. Da igual donde tú estés, Dios te va a escuchar. No hace falta ir a un monte específico. Y es ahora, es ahora. Por eso Cristo dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir? ¿Que solo los judíos tienen la vida eterna? No, sino que de los judíos, de la parentela de los judíos, vendría la salvación a todos los hombres. Y es ahí donde viene la imagen de Abraham. Quiero que me acompañéis en Génesis capítulo 12. Génesis 12. ¿Cómo vamos? ¿Van bien? Sí, bueno, vamos bien. Si están bien ustedes, yo también estoy bien. El llamamiento de Abraham, capítulo 12. Tienen que memorizarlo. Miren, hermanos, quiero explicarles una cosa. Yo sé que a lo mejor esto lo han escuchado como 15.000 veces. ¿Por qué es bueno el seminario bíblico? Es bueno para personas nuevas, para conocer la palabra de Dios. Y es bueno para el creyente para saber cómo yo puedo salvar almas. ¿Cómo piensas tú que vas a salvar almas? Si tú, por ejemplo, no vienes el primer día de seminario, tú no vas a aprender cosas de ciencia, no vas a aprender cosas de biología, de arqueología bíblica. Y tú te encuentras que quieres evangelizar a una persona que no cree en Dios, y si no conoces todo lo que la Biblia enseña en esas cuestiones, tú no le puedes evangelizar. O una persona que quiere conocer, que le interesa la historia de la humanidad y lo que será del hombre y tal, ¿cómo lo puedes evangelizar si tú no aprendes esto? No puedes. No puedes. Por eso es tan importante el seminario bíblico para todos, para aprender a evangelizar. ¿Qué palabras tengo que enseñar? ¿Qué versículos tengo que memorizar? ¿Y qué versículos tengo que recitar a esas personas para hacerles entender que la Biblia es la palabra de Dios? Por eso yo quiero que apunten, que anoten y que no vean un seminario bíblico como otra vez. Lo mismo, es que no es lo mismo. Y es lo mismo. Pero es para que te lo aprendas y para que lo uses. Porque me temo que no lo usamos. Porque si lo usásemos, cada una de estas sillas estaría llena. Pero me da que no usamos los seminarios bíblicos en nuestra vida diaria, lo que aprendemos en ellos. Porque hay mucha sabiduría en ellos. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, vete de tu familia, de tu casa, de tu padre, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí, subráyalo en tu Biblia, por favor. Cuando aquí Dios dice a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque hasta entonces todo lo que iba relacionado a Abraham era para él y para su descendencia, ¿no? La tierra, la nación, la bendición, todo eso era para él y para su descendencia natural. Es decir, su descendencia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, ¿vale? Pero aquí hay algo diferente. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es una promesa del advenimiento. Esto es una promesa del envío. Esta es una promesa de la solución al problema de Edén. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En relación a qué? A que traeré la oportunidad de salvar las almas. Por eso aquí Cristo dice, la salvación viene de los judíos. ¿Viene de quién? De Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, serán benditas todas las naciones de la tierra. De ti saldrá una descendencia que llegará hasta Cristo, el Mesías, el cual será la propiciación de todos los pecados del mundo. De hecho, su hijo, Isaac, es una sombra de Cristo. Es, digamos, como
un gemelo falso de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchas similitudes entre Isaac y Jesús y Cristo. Isaac era hijo de ¿quién? De Abraham, ¿verdad? Hijo de la promesa. Y Jesús es hijo de Dios, hijo de la promesa, el que Él prometió. Dios prometió un hijo a este mundo. Isaac tenía que ser sacrificado. El camino que llevó desde donde estaban Abraham hasta donde iba a hacer el holocausto fue de 3 días. Igual que el camino de Cristo debajo de la tierra, ¿no? 3 días. En ese camino le acompañaban 2 siervos. A Cristo le acompañaban 2 malhechores. Isaac iba a ser la propiciación, el holocausto, el sacrificio. Cristo sería el sacrificio. En muchas cosas eran semejantes, solo que hubo una diferencia. Dios detuvo la muerte de Isaac, pero Dios no detuvo la muerte de su propio hijo. Porque en Isaac también sería llamada descendencia. Aunque Abraham sabía que Dios era suficientemente poderoso como para resucitarle. Pero Dios detuvo el cuchillo de Abraham para después clavar con clavos a su hijo en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que la justicia de Dios fuese en nosotros. La justicia de Dios se manifestase en nosotros. ¿Por qué Dios escogió un pueblo? Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Esta es Biblia traducción en lenguaje actual. Voy a utilizar varias versiones, no solo la Biblia Reina Valera. Da igual la traducción, siempre y cuando no sea la del Nuevo Mundo, ¿vale? Esa no vale. Ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo. ¿Para qué? Para que fuesen su pueblo preferido. Dios escogió a los judíos como un pueblo preferido, un pueblo escogido, precioso, diferente a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque a Dios le dio la gana, literalmente. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, no fue por guapos. Esto me lo invento yo, ¿vale? Fue porque los amo. Porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Dios escogió a este pueblo no por ser un pueblo diferente o por ser un pueblo más listo o más guapos o más altos o más... No, porque Dios los amó a ellos. Amó a Abraham, hizo pacto con Abraham, amó a Isaac, hizo pacto con Isaac, amó a Jacob. Amé a Jacob y a Esaú. ¿Qué dice la Biblia? Aborrecí. Se dice en Romanos capítulo 9, ¿no? Amé a Jacob, a Esaú, lo aborrecí, porque era en Jacob en quien llamaría la descendencia de Cristo. Isaías 43, versículo 10 al 11, este es un versículo que tienes que tener memorizado también en tu cabeza. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo, que yo escogí para que me conozcáis, creáis, entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no he formado Dios, ni lo habrá será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué es un testigo? Pregunto yo. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que testifica, que declara, que ha visto algo. Nosotros salimos y vemos un atraco. Nosotros tendremos que ir al juzgado a testificar como testigos. Hemos visto a un fulano que llevaba una capucha y que ha entrado con una pistola al banco y salía corriendo. Eso es lo que hace un testigo. Testifica, dice lo que ha visto. Y el pueblo de Israel tenían que ser testigos ¿de quién? No de hombres, no de atracos, sino de Dios. Testigos de Jehová. Ellos tenían que ser los que dijesen al mundo, oye, nosotros hemos visto, ¿el qué? Los milagros en Egipto, las 10 plagas, la muerte de los primogénitos. Hemos visto cómo el mar se abría de 2 en 2. Hemos visto salir agua de una piedra. Hemos visto caer codornices del cielo. Hemos visto todos los días y hemos comido pan del cielo. Maná les dio a comer. Oye,
Hemos visto cómo durante 40 años hemos caminado por el desierto y nuestras Nai Jerusalén no se han roto y nuestros vestidos no se han estropeado durante 40 años. ¿Cuánto les dura la ropa? Imagínense en el desierto. Hemos visto cómo pueblo tras pueblo, nación tras nación fueron vencidos y hemos visto cómo Dios nos dio la tierra de Canaán. Nosotros entramos a esa tierra, fuimos a la primera ciudad, dimos 7 vueltas alrededor, 7 días, gritamos ¡ah! Y con el grito se derrumbó el muro de la ciudad, los derrotamos. Hemos visto toda esa clase de milagros. Pero oye, ¿qué más falta hacía? Por eso Dios dice, vosotros sois mis testigos, que ¿para qué? Yo me muestro a vosotros para que me conozcáis, que conozcáis al Dios verdadero, para que creáis en el Dios verdadero y para que entendáis al Dios verdadero. Y una tras una, como os he dicho, las plagas, la Pascua, la salida de Egipto, aquí Deuteronomio capítulo 4, versículo 34-35, nueva versión internacional, que Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor, tu Dios, en Egipto, ante tus propios ojos. A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. El propósito de dar al pueblo de Israel su palabra, porque Dios los llevó al monte Sinaí, donde subió Moisés y recibió las tablas de la ley, y no solo las tablas de la ley, sino toda una serie de mandatos de cómo vivir correctamente en presencia de Dios, porque ellos iban a ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser los testigos a los demás pueblos de alrededor de cómo se debe vivir en presencia de Dios. ¿Entienden, hermanos? Ellos fueron escogidos para ser los testigos, es decir, con sus propias vidas tenían que enseñar a los demás cómo vivir delante de Dios, cómo ser aceptados por Dios. Pero no entendieron nada. No entendieron nada. Ellos llegaron a ese lugar, vieron la nube, el resplandor, vieron los truenos, rayos, vieron la montaña, el monte Sinaí moverse literalmente, vieron a Moisés como bajaba con toda su cara totalmente cambiada, resplandeciente. Ellos dijeron, Jehová será nuestro Dios, pero solo de labios. Y Dios hizo una cosa en ese lugar, poner en presencia de ellos la obediencia, igual que en el huerto del Edén. Dios puso delante del hombre puso la obediencia o la desobediencia, porque delante del hombre estaban, delante de Adán, todos los árboles del Edén. De todos puedes comer, menos de este. Puedes escoger, comer de todos o comer de este. Dios puso delante de ellos también la obediencia o la desobediencia. En mis palabras, voy a utilizar mis palabras. Dios los trajo y dijo, bueno, vamos a ver. Os he sacado de Egipto, habéis visto todas las señales, las 10 plagas, habéis visto el mar, cómo se abría. Me habéis visto en columna de nube por la noche, o sea, por el día para daros sombra. Me habéis visto en columna de fuego por la noche para daros calor y apartar las serpientes y los escorpiones de vosotros. Me habéis visto daros agua, me habéis visto daros codornices, que queríais carne, pues tomad carne. Oye, me habéis visto cómo os he cuidado durante 40 años por el desierto. Habéis visto todo eso, ¿no? Dios los lleva allí y le dice, bueno, ahora os digo una cosa, si queréis que yo sea vuestro Dios, me tenéis que obedecer, ¿vale? ¿Qué os parece? Vale, nos parece bien, te vamos a obedecer, vale. Eso espero, les recuerdo, estoy hablando con mis palabras, ¿vale? Entonces Dios les dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28 o en Levítico capítulo 26, bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Y Dios pone delante de ellos una serie de bendiciones si ellos obedecen la palabra de Dios, si ellos obedecen y creen en Dios.
Pero maldiciones si ellos no obedecen y no creen en Dios. Porque desobedecer es no creer, ¿vale? Adán y Eva desobedecieron, ¿por qué? No creyeron. No creyeron a Dios, creyeron a la serpiente. Dios dijo, morirás. La serpiente dijo, no morirás. ¿A quién creyeron? A la serpiente. Por eso comieron. Vale. Levítico 26, vamos a buscar. ¿Voy muy rápido? No, ¿verdad? Voy a velocidad de crucero. ¿Vale? Levítico capítulo 26. 26. Levítico capítulo 26. Comienza con las bendiciones a la obediencia. Bueno, en resumidas cuentas, las bendiciones de la obediencia eran las siguientes. Bueno, pues tus cosechas van a ir genial. Tus animales crecerán sanos y parirán con tranquilidad. Tendrás rico, te vas a alimentar perfectamente. De una cosecha vas a llegar a la otra, a la otra, a la otra. Vas a estar comiendo fruta de temporada sin problemas. La lluvia caerá en su tiempo, todo irá bien, estarás en paz, no vendrán naciones a atacarte, te vas a llevar bien con tu mujer, todo eso. Esas son las bendiciones. Todo estará bien. Yo estaré contigo, yo te cuidaré, yo te protegeré. Pero llegan las maldiciones. Consecuencia de la desobediencia, versículo 14 del capítulo 26. Os leo. Pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, es decir, si no los tuvierais en cuenta, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré terror sobre vosotros, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestras semillas, porque vuestro enemigo las comerá. Dice el versículo 18, y si aun con estas cosas no me oyereis, volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y continúa diciendo, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, vuestra fuerza se consumirá en vano. Versículo 21, y si anduviereis conmigo en oposición y no quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré contra vosotros bestias que os coman y os devoren. Y si con esto no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé contra vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora. Y continúa diciendo 27, y si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé contra vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Versículo 32, asolaré también la tierra. Versículo 33, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Versículo 38, y pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. ¿Ven, hermanos, esa serie de maldiciones? Y todas esas maldiciones que Dios proclamó, esa advertencia de la obediencia y la desobediencia, ¿ellos qué escogieron? ¿Ellos qué escogieron? Desobediencia. Adán y Eva escogieron mal. Los hombres del diluvio, en la época de Noé, la puerta estaba abierta, escogieron quedarse fuera. Escogieron quedarse fuera. En la época de Jeremías, en la época de Isaías, se predicaba, se profetizaba juicio para esa nación. ¿Pero qué escogieron? Seguir cometiendo pecado. El hombre escoge mal. Ven al seminario de la Biblia, ven, porque hay una palabra que Dios te quiere decir. No el evangelista, no Julián, es Dios el que quiere hablar contigo. Ven, escúchalo. Pero el hombre escoge mal. Y las oportunidades hay que aprovecharlas. Ellos no entendieron. Por eso vino el castigo sobre todos ellos. Miren, lo peor fue el rechazo a Cristo, el
clímax, podríamos decir, de la desobediencia del pueblo de Israel, lo que acompañó a la idolatría, al pecado, al desvarío del pueblo de Israel, a toda su corrupción, podríamos decir, la guinda del pastel, aunque yo creo que era el pastel, fue desechar a Cristo. Cristo, hay más de 330 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de Jesús. Y ellos no le reconocieron. Ellos esperaban un Pablo Iglesias. Ellos esperaban un Coletas, venga, en el argot cotidiano. Ellos esperaban un libertador. Ellos esperaban alguien que les liberase del yugo romano. Alguien que trajese guerra, destrucción, pero para el otro, para el opresor, para el invasor. Ellos querían un líder político. Y cuando vieron a un hombre que se juntaba con publicanos y con prostitutas, a un hombre que se juntaba con mendigos, a un hombre que se juntaba con leprosos, con inmundos, a un hombre que daba pan y peces, a un hombre que predicaba amor al enemigo, amor al enemigo ni agua. No cuadraba en su estatus, no cuadraba en su modelo de Mesías, de Salvador, de Libertador. El Salvador tiene que ser alguien que traiga juicio, que traiga castigo. Queremos un Alejandro Magno, alguien así. Y se encontraron con Cristo. Entonces, ¿qué hicieron? Este no es el Mesías, no puede ser el Mesías. Y le rechazaron. Mateo 27, su sangre sea sobre nosotros, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Esa fue su sentencia de muerte para el pueblo de Israel.